¿Qué es el Centro de Liderazgo Esencias El México? Centro de Liderazgo Esencial nace de esa inquietud de elevar el nivel de conciencia del ser humano en el planeta, ¿sí? Desde acá, desde el Chocó, para el resto del mundo. Entonces, nos organizamos unas personas, ¿sí? Para poder generar todos estos espacios para enseñarle a la gente metodologías y principios y acciones para que pueda tener una mejor vida y que pueda ser influyente y líder en la sociedad. Para entender la materia y toda la esencia de la materia, se necesita tener en cuenta, digamos, unos marcos, analizar unos marcos. Nosotros empezamos a entender que la materia es física, así como la conocemos. Los físicos cuánticos, a inicios del siglo pasado, siglo XX, nos dijeron que el sistema, el interior del átomo está vacío, pero a su vez está lleno de energía. Y que lo que realmente existe es energía, ¿sí? Que obviamente se convierte en materia y que el 99% de lo que existe en el universo, que creemos que es materia, es energía y solamente el 1% es materia. Ellos se preguntaron cómo era el comportamiento de esa energía que está interatómica. Y es que allá en ese interior del átomo, el ser humano tiene la capacidad de influenciar la energía, o sea que tiene la capacidad de influenciar la materia, o sea que tiene la capacidad de crear. Crear. Y eso es muy poderoso cuando las personas empiezan a darse cuenta de eso, Imagínese. entender eso, que el sistema educativo, que la sociedad en base entienda eso. Eso es fantástico, fantástico, porque la gente se da cuenta que él es hijo de Dios y es manifestador y es creador como él. El chico dice que no puede porque no tiene. Pero si el chico desde pequeño se le convence de que el 1% de la realidad es el tener, o sea, lo físico, y el 99% es lo energético y lo demás, y él tiene la forma de trabajar en ese 99%, ya él dice no puedo, sino que sí. Ahora, ¿Cómo hago? denme herramientas, que eso es lo que hacemos en Zenlides, para cómo manifestar y convertir y generar mis sueños y mis sueños volverlos realidad. Entonces cambia totalmente, una sociedad que cambia totalmente. La mayoría de la gente cree que apenas tiene el cuerpo físico y ese es el cuerpo que se lo cuida todo el tiempo. Que lo Pero baño, que lo visto, que... exactamente, pero como no tiene referencia de los otros cuerpos, obviamente eso es un modelo, lo que estamos hablando es construir un modelo energético, Ok. ¿sí? Para que la gente pueda, el conceptual, para que la gente pueda entender los otros cuerpos, como solamente conoce su cuerpo, entonces lo se arregla muy bien y todo muy, muy bacano y eso hace parte del proceso, Exactamente. pero no se baña ni se asea los cuerpos emocionales, vitales, mentales. Por eso es que la persona muchas veces se siente incómoda y no sabe por qué. O se O, siente o se vacía, siente sin vacía, energía, o se siente sin energía, o se siente, o piensa y dice, ay, aburrido, no, es deprimida, deprimido. porque como no conoces los otros cuerpos que están causando esos estados, ¿sí? Entonces no tiene la capacidad, porque es una capacidad que hay que adquirir, hay que saber de eso, para poder autorregularse y sanarse. Exactamente. Entonces, el cuerpo vital entonces se baña, se trabaja, lo quiero, lo hago. Exacto. Es, como es vital, maneja la energía vital de nosotros. La energía vital es esa energía que uno necesita para hacer las cosas El con ánimo y ánimo. todo eso. Ok. Entonces yo la recargo yendo al campo, acostándome en la tierra, una Al medio salida del sol, ambiente. abrazar un árbol, el Ok. medio ambiente, bañar en los ríos, hacer contacto con la naturaleza me vitaliza. O sea que todo... El segundo cuerpo es el emocional.
¿sí? Y el emocional se encarga de entender la emocionalidad. Tenemos emociones positivas y emociones negativas, ¿sí? Que Entonces, todas son necesarias, entendimos que son necesarias para... exactamente. Entonces, ¿cómo las trabajamos? ¿Cómo las amamos? Porque ese es amar nuestro cuerpo emocional. Estamos hablando del cuerpo emocional. Entonces, ¿cómo lo amamos? Simplemente aceptando las emociones como son, ¿sí? Y pedir su significado. Tienen un significado, eso es muy importante. Entonces, me está pasando esto, me siento de esta forma. ¿Qué hay detrás de eso? Regálame en qué me estás orientando en ese sentido. Pero entonces, ¿cómo lo trabajo? O sea, el cuerpo emocional, o sea, ¿cómo se recarga, cómo se trabaja? Así, sí, preguntándose El porqué la de bondad. cada emoción. Porque cuando encuentro lo que ella me quiere decir, automáticamente, y sé, y el método es simplemente preguntarle, ay, me siento de esta forma y hacerlo consciente. Cuando lo hago consciente y me pregunto cuál es el fin de ese estado, automáticamente ella me manda una señal al cerebro y me dice esto o un presentimiento y yo lo decodifico y me doy cuenta, es por esto, o me pasa alguna circunstancia que yo digo, era esto que tenía que hacer. Y con eso automáticamente estoy trabajando mi cuerpo emocional. Obviamente el pensamiento, entonces pensar bien, correcto, pensamiento correcto. Pensar bien, estar cambiando los pensamientos, estar cambiando paradigmas, no estar apegados al pensamiento, a las creencias limitantes que te dicen es que es esto y sí, es que las cosas aquí se hacen aquí y si no se hacen así. Y entonces eso se apega a uno a esas creencias limitantes y entonces no dejan que evolucione. Y los otros cuerpos, ¿sí? Para no extendernos mucho, son los cuerpos de gloria, que son los cuerpos espirituales que se encargan pues de uno indagar, preguntar. Cuando uno necesita se activan ellos cuando uno empieza a hacerse esas preguntas de sentido de vida. ¿Qué hago yo aquí en el universo? ¿Quién soy yo? Más ¿Qué estoy adelante les haciendo aquí? contamos. Entonces automáticamente, claro, automáticamente empieza esos cuerpos, ¿sí? Supramentales a tomar cabida. Entonces, cuando la gente empieza a entender el poder que tiene, cuando trabaja la conciencia y cuando trabaja el ser, se da cuenta que ahí es donde empieza a trascender y a crear otra sociedad. Porque si tenemos una sociedad donde la gente ya no tenga que ir mucho a los hospitales, ni tenga que ir mucho a los centros porque es consciente y Que porque se sanan a sí mismos. se sanan a sí misma. Primero hay que entender de forma básica que todo este mundo es dual. Que hay blanco y entonces existe el negro. Alto, entonces existe el bajito. Gordo, entonces existe el flaco. Norte, entonces existe el sur. Izquierda, entonces existe la derecha. Esencia, ego, amor, miedo u odio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos rodeados de un mundo dual, ¿sí? Eso es la dualidad, que es las polaridades, ¿sí? Básicamente. El principio de la dualidad es ese. El principio de la dualidad es que presenta todo dual para que nosotros empecemos a aprender de esa dualidad. Eso es muy importante. Generalmente, la dualidad nos lleva a vivir experiencias, pero la mayoría de nosotros, porque estamos educados muchas veces con un sistema educativo que nos vende que tenemos que ser mejor, que hay que adquirir el 5 y rechazar el 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos lleva siempre como al positivismo, pero no entendemos que en la vida se nos presentan y está compuesta por positivo y negativo. Con un solo polo, yo no he prendido un bombillo. Nunca. Necesito siempre el polo positivo y el polo negativo para poder, ¿sí?, iluminar, despertar, hacer consciente, ¿sí?, crecer a través de los dos polos. Entonces la dualidad tiene algo muy maravilloso, ¿sí?, que es que acepta la vida como es, que todo en la vida es bondad, para de ahí construir y ser mejores personas. Mucha gente, porque estamos programados, rechaza el negativo, pero el negativo tiene su forma de ser, todo en su esencia existe porque, y tiene el porqué. Y tiene un porqué para su existencia y nos ayuda a incorporar una información
que nos falta a nosotros para poder crecer y evolucionar. Muchas veces estamos buscando la información que necesitamos en el polo positivo y no la encontramos. ¿Pero por qué no crezco? Porque es que está en el polo negativo y lo estamos rechazando. Amar el negativo es muy importante, porque si yo amo es porque me uno a él para poderlo comprender y decodificar, a ver qué mensaje y qué bondad me tiene. Pero si lo rechazo, o lo odio, o le tengo miedo, entonces nunca voy a saber qué contiene para que me pueda nutrir y para yo poder crecer. No lo leo, o sea, no lo alcanzo leo, a leer, no lo porque lo rechazo. porque... Algo que uno lo rechaza, le tengo miedo, no empatiza con él. Mientras que si lo amo el negativo, ¿sí? Desde el punto de vista de la polaridad, entonces yo puedo trascender con él. Es como la bicicleta es el ejemplo más bacano. La bicicleta con un pedal y no el otro, hacia adelante, va para adelante. Entonces la bicicleta es el ejemplo de la dualidad bien manejada, ¿sí? Que es que yo con lo negativo, con la crisis, y con la crisis, cuando estoy bien, cuando estoy con felicidad, puedo avanzar y evolucionar. O sea que hay algo detrás de la polaridad que es el ser, que es el observador que vimos en el nuestro primer capítulo, que fue un éxito. Y esa parte, entonces, cuando sirve para transformar y para trascender la dualidad, de tal forma que nosotros podamos vivir la vida y gozarla, ya sea que estemos en una crisis o ya sea que estemos en felicidad total. La dinámica es que ese sufrimiento es fundamental en la crisis, porque para que quede grabado en la memoria y para que uno lo valore. Porque uno valora las cosas que le causan esfuerzo. Cuando uno consigue las cosas con esfuerzo, consigue todo en la vida, lo que vaya a conseguir en la vida con esfuerzo, entonces ahí es donde uno lo valora, uno es capaz de amarlo y decirle, hey, esto me costó. Entonces mire que la misma naturaleza tiene esa bondad, ¿sí? Es una resistencia que tiene uno mismo, que tiene que hacerla consciente, que va a doler un poquitico, pero ese dolor, ¿sí? Es el mecanismo que utiliza para decir, hey, lo pudiste superar y te quedó allá en memoria y sabes que sí puedes hacerlo. Y si pudiste hacer esto, entonces cuando te enfrentes otra vez a esas situaciones, lo vas a sentir que ya... De manera distinta. De manera distinta, ¿sí? Entonces, entiendo, me detengo, pienso, lo interiorizo. Exactamente. Y continúo. Y voy creciendo, porque lo importante es que esa crisis y esos negativos tienen energía que nosotros necesitamos para poder ser más consciente, porque la tiene atrapada en algo que yo rechazo. Cuando esa energía yo la amo, amor es unión, automáticamente, y la libero, la decodifico, automáticamente me vuelve conciencia. Entonces, ¿cómo uno adquiere más conciencia? Cuando decodifica sus miedos o sus pecados capitales. Eso es muy importante. El alma entonces genera unas condiciones de desarrollo. Y al generar esas condiciones de desarrollo, cuando uno las descuida, unas condiciones que uno mismo, al meterse al planeta, dijo, yo tengo que hacer esto y quiero hacer esto. Entonces uno se desvía, entonces uno se choca. Cuando uno se choca, entonces cada vez que uno se choca y no presta atención a eso, usted ve que la experiencia es más dura. Más difícil cada vez. Yo tuve una persona, conocí una persona, pues no voy a decir nombres, pero que la persona se tuvo que accidentar 3 veces para entender el mensaje. No lo entendía. Y entonces lo entendí, pero yo le dije, ¿no notas que siempre en diciembre te accidentas por estas circunstancias? Pero siempre en diciembre. Sí, en diciembre. Sí, entonces, digamos que es eso. Entonces, ya ella tomó conciencia. Sí, ahora, tu siguiente paso es este. ¿Lo has desviado? ¿Por qué te has desviado? ¿Por qué no quieres entender que tu siguiente paso es ese? Exacto. Dale. Entonces, él lo entendió y todo, dio el siguiente paso y que, me siento súper. Ahora sí. Perfecto. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que entender en la vida para poder crecer y evolucionar de forma sana. La humanidad está sufre es porque él programó unas dinámicas, su propósito en la vida, entró a hacerlo y se desvió y está chocando con lo que él dijo que iba a hacer.